nada más confirma la estrategia errónea, la falta de liderazgos y de poder crear una opción para la población. Y además ratifica el liderazgo del presidente Bukele, ¿verdad? Yo creo que eso ya, como lo dijo alguien en alguna ocasión, ya no es una fotografía del momento, ya es un video de la realidad, ¿verdad? Ya esto se viene reiterando en diferentes encuestas de diferentes casas, universidades inclusive, y algo siguen haciendo mal en las oposiciones, algo no han terminado de comprender, y es difícil porque no tienen líderes. Entonces ahí es donde yo hablaba, necesitan crear, trabajar nuevos perfiles que se consoliden como líderes más adelante, de la misma manera que lo hizo el presidente Bukele, porque el presidente Bukele se formó en 2 alcaldías y eso le permitió en sus buenas gestiones pues crear ese liderazgo, crear esa buena imagen que le permitió explotar su liderazgo, porque también es que el líder no es que nace ya, no es que se va a formar, vamos a crear una personalidad de liderazgo. Esas muchas de las veces ya vienen y nada más es de explotarlas o desarrollarlas, dirigirlas de la mejor manera. Y eso es bien difícil, encontrar personas con esa capacidad y trayectoria a la misma vez. Entonces, yo creo que las oposiciones deberían de tener ya claro quiénes son los que van a formar como líderes y que ya se están formando, en mi opinión, ¿verdad? Pero en cuanto a la encuesta, solo ratifica lo que se ha venido dando y creo que está claro para todos que el presidente no tiene competencia. La encuesta también refleja el tema de seguridad, ha sido como el mayor logro que ha tenido este gobierno. También vemos como educación también subieron esta vez en la encuesta. A pesar de que los niveles han bajado en las evaluaciones finales que se realizan en términos de educación, bueno, no conozco el dato del por qué se haya incrementado digamos, la buena impresión o la buena imagen en este tema por parte de la ciudadanía hacia el gobierno local, hacia el gobierno central. Sin embargo, pues el tema de seguridad ya lo sabemos, que lo importante aquí es ver que sea sostenible en el tiempo y eventualmente sin necesidad del régimen de excepción, ¿verdad? Sino que ya como política integral de seguridad que se implemente permanentemente en el Estado, y cómo va a beneficiar también esta nueva faceta donde incursiona el señor Alejandro Guzmán, que tiene una visión de verdad disruptiva y ojalá y se le apoye con los recursos, se le apoye con todo lo que necesita, porque este hombre ha entregado tanto por El Salvador y los salvadoreños que no hay que desaprovecharlo. De verdad que es una bendición que lo tengamos de nuestro lado y que quiera seguir aportando para El Salvador, y esta vez ya desde el gobierno, y por eso es que de verdad hay que apoyarlo en todo lo que necesite, porque significa salir, no solamente dirigir políticas o focalizar algunas materias de prevención. Él lo ve como algo más estructural, él es disruptivo hasta en su visión de cómo mejorar todo El Salvador, es decir, todo, no solamente focalizar algunas inversiones en materia de prevención, sino que trabajar El Salvador completo para mejorarlo como país, mejorarnos como ciudadanos, pero dedicarle más a esas áreas y dejar paradigmas o dejar estereotipos que tenemos en donde solo los alumnos más sobresalientes tienen acceso a oportunidades de desarrollarse académicamente, no solamente en universidades, sino que en cuestiones técnicas, porque también hay alumnos que tienen menores calificaciones y que también merecen la oportunidad, ¿verdad? Él es disruptivo en su visión y de verdad yo creo que va a ser un gran aporte al tema de seguridad, y se va a mantener el tema de seguridad por mucho tiempo como un gran capital para el presidente y el Partido Nuevas Ideas. Tania, en otro tema, esta semana el concejal de Nuestro Tiempo, Héctor Silva, presentó ya las pruebas contra Cristian Guevara, quien está demandándolo por calumnia y difamación y está solicitando $50,000. Las pruebas se presentaron bajo reserva al final, pues el juez no levantó la reserva luego de que, como dijo Héctor Silva, 4 veces solicitó que se levantara, y también Cristian Guevara dijo él que él también solicitó que se levantara. Lo que llama la atención es la frase que da Héctor Silva, que dijo que si se supiera lo que está dentro de esos documentos, Cristian Guevara no volvería a ser nunca más una persona que representa al pueblo salvadoreño. Yo creo que eso ya todos en este momento, desde todos los bandos, están sacando raja política del asunto. Yo creo que ya es más un aspecto de campaña, porque esa es su valoración personal. No sabemos si eso va a coincidir con una valoración judicial o eso si podría calzar con una valoración judicial. Esa es su valoración como político, es un claro opositor. Entonces yo creo que decir algo así es, en su opinión personal, lo que pasaría, pero no lo sabemos porque cada uno al final se formaría una opinión diferente si tenemos acceso a esos documentos, pero al final el que va a tener acceso es el juez, y el juez lo que va a dictaminar no es sobre esos documentos en sí, sino si la afirmación realizada por el señor Silva en su momento, en donde dijo de que
empresa, me parece, no recuerdo exactamente las palabras, pero que la empresa que había sido adjudicada con trabajo, en licitaciones actualmente, tenía vínculos con el diputado, pero si acaso los tuvo en el pasado, es decir, es algo relativamente simple. Si los tuvo en el pasado, no los tiene en el presente. Es decir, parece hasta tonto, pues, pero si no se logra probar que en la actualidad, así como él lo afirmó, los hay, entonces ya perdió el caso. Independientemente de todo lo demás, que puedan ser valoraciones políticas que eventualmente van a salir a la luz, que no van a influir en el caso en sí, sino en la opinión quizás sobre el diputado actual Guevara, jefe de fracción. Yo creo que el jefe de fracción está ayudando a formar un gran liderazgo de oposición en la persona de Héctor Silva, que se está escribiendo una trayectoria que lo puede proyectar como futuro líder de oposiciones. Perdón, Tania, pero sí es posible que uno de los dos o quite o no quite la reserva. De hecho, mencionaba, como no lo sabemos por parte del diputado Guevara, él dijo que que ya no iba a haber reserva. Sin embargo, lo que hizo fue contestar una petición del señor Héctor Silva, lo dijo Héctor Silva, no me consta, que no se había opuesto a tal situación, pero es que al final la reserva la decide el juez, pero si la pidieron las partes, la misma parte que la pidió, en este caso, pues tiene que pedir que se le levante la reserva y tiene que fundamentar por qué, ¿verdad? Porque se dio por alguna razón que está con fundamento. Si ese fundamento dejó de existir o ha variado, pues entonces la misma persona que solicitó puede pedir que se quite para que el juez quite la reserva. El juez no la va a quitar así nomás. Tiene algún fundamento que debe desvirtuarse, ¿verdad? Tania, por último, solo nos gustaría conocer su opinión de que las autoridades estadounidenses ya tienen al Croc en sus manos, pero lo que llama la atención del expediente del pandillero es que fue sacado, según el expediente, por altos funcionarios del gobierno de El Salvador hacia Guatemala y que también se le encontró un arma de fuego al momento de salir de El Salvador. ¿Se le encontró un arma de fuego al ser capturado o al salir de El Salvador? Al salir de Guatemala se le había proporcionado un arma de fuego. Bueno, desconozco las fuentes, esa parte si no la conocía. Se mencionó en la entrevista que lo liberaron las autoridades salvadoreñas. Yo creo que de eso no cabe duda, porque si estaba bajo la custodia de las autoridades penales, de centros penitenciarios de El Salvador, y ahora está capturado allá, porque las autoridades lo liberaron, ¿verdad? Lo que se debe determinar es el marco de esa liberación, es decir, cuál fue el fundamento de esa liberación. Eso es lo que se debe de verificar, porque es decir, sí, funcionarios lo liberaron, porque si no, no sale de la cárcel. Lo que hay que averiguar es cuál es el marco en el cual se desenvolvió esta liberación, porque ya conocemos que habían condenas que estaban vigentes al momento de la liberación. Hay un juez que dice, hay un oficio mediante el cual yo advertí de esta situación a centros penales, pero ese oficio no lo hemos visto. De hecho, nadie lo ha visto. De hecho, nadie ha visto ninguno de los procesos en los cuales ya fue condenado en el 2000, en el 2019, en el 2021, hay un caso abierto en investigación del 2020, hay una orden de captura del 99, hay 2 solicitudes de extradición que hizo Estados Unidos. Es decir, nadie ha visto todo eso, solo lo conocemos por enunciados de partes intervinientes. Entonces, lo que hacemos son valoraciones, ¿verdad? Y si el juez dice, hice un oficio mediante el cual liberé por este caso, por orden de la Cámara, a este reo, pero tenía otros casos pendientes del cual hice conocimiento a autoridades penitenciarias que además, aunque el juez no lo hubiera dicho, autoridades penitenciarias tienen en el registro de cada recluso o de cada privado de libertad, tienen toda esa documentación, pues ahí es donde tenemos que investigar cómo fue el procedimiento para liberar a este reo o a este privado de libertad, ya es un condenado, ¿verdad? Este privado de libertad que de repente aparece capturado en México y extraditado a Estados Unidos. Ese procedimiento es el que se está utilizando incluso mediáticamente a nivel político partidístico para hacer campaña en contra y a favor, ¿verdad? Porque no le echan la culpa al sistema legal. El sistema legal ciertamente sí favorecía en mucha medida a estos terroristas por el sistema tan garantista que teníamos, pero por otra parte también hay una relación cierta en donde se establece que se liberó y que al parecer tendría que estar todavía detenido, ¿verdad? Entonces, eso es lo que las autoridades, nosotros esperaríamos que investiguen, no es que le estamos echando la culpa a nadie.